Oli. Vale, estoy con el montaje 1, ¿vale? El montaje 1 consiste en simplemente tener aquí una bobina, un solenoide, tengo un imán en esta mano, el polo norte es la parte roja y el polo sur es la parte blanca, y luego tengo aquí un amperímetro, un voltímetro, donde se va a reflejar si aparece corriente inducida o no. Pues bien, ahora mismo supuestamente está en el cero porque a través de este solenoide que no está conectado a ninguna corriente no hay corriente, ¿vale? Lo que voy a hacer es comprobar si un campo magnético en movimiento, es decir, un imán en movimiento, genera una corriente, ¿vale? Y vamos a hacerlo como despacito, en distintas situaciones, para que podáis responder a las preguntas del informe. Entonces, básicamente, si introduzco el polo norte, por ejemplo, lo voy a introducir por este lado en la bobina, veis que la corriente que aparece, o la aguja, se desviaba. Pues imaginaros, lo muevo, si lo dejo quieto, no hay corriente. En cambio, si lo saco, el polo norte, la corriente que ocurre es la contraria, ¿vale? Porque cambia el sentido de la causa que origina la corriente, ¿vale? En cambio, si ahora lo que voy a meter es el polo sur, ¿vale? La parte blanca, y vamos a ver qué le ocurre a la aguja del amperímetro. Si se queda quieto, no hay corriente, pero si lo muevo, si hay una disminución o un aumento de las líneas de campo que atraviesan el solenoide, o sea, una variación, aparece una corriente que se opone a la causa que la origina, ¿vale? Como dicen las leyes de la inducción. Ahora, vamos a probar a ver qué pasa si movemos el imán más rápido o más despacio, ¿vale? Si yo muevo el imán despacito, veis que la corriente que se origina es bastante leve, ¿vale? Si lo muevo, si lo saco despacito, lo mismo. En cambio, si lo muevo rápido, la corriente que aparece... ¡Uepa! Que se me va. La corriente que aparece es mucho mayor en número, ¿sí? Entonces, ¿esto por qué ocurre? Porque acordaros que la corriente eléctrica, la fuerza electromotriz inducida, era la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Así que mide como la velocidad, entre comillas, a la que varía el flujo magnético, ¿vale? Porque es una derivada con respecto al tiempo. Así que sí, influye la velocidad a la que introduzca el imán. Si lo meto muy despacito, la variación con respecto al tiempo es mucho menor que si lo meto rápido o si lo saco rápido, ¿vale? Bien. Por otro lado, si lo que hago es dejar quieto el imán, lo sostengo aquí con la mano, y lo que hago es mover en la bobina, lo que va a ocurrir, como os podréis imaginar, es exactamente lo mismo, ¿vale? Es lo mismo mover la bobina y mantener quieto el imán que mantener quieto el imán, o sea, la bobina y mover el imán, ya no sé ni lo que digo, bueno. Me entendéis perfectamente, ¿vale? O sea, ocurre una variación del flujo, aparece una corriente inducida, etcétera, etcétera, ¿vale? No varía, es exactamente la misma situación. Lo que pasa es que los fulanos estos, Henry y Faraday, o Faraday y Henry, ya no me acuerdo cuál de los dos era, necesitó comprobar todas las opciones posibles, no fuera a ser que se les estuviese despistando algo, ¿vale? Vamos ahora. Pues vale, en el montaje 2 lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos una fuente de alimentación, que sería esta de aquí, y esta fuente de alimentación conectamos este solenoide, esta bobina, con lo cual por esta bobina hay corriente, ¿vale? Y como sabéis, gracias al experimento de Oersted, si hay una corriente eléctrica atravesando este conductor, alrededor de él se creará un campo magnético, ¿vale? O sea que esto sería, a grandes rasgos, como un imán. O sea, vamos a sustituir, en vez de utilizar el imán que utilizaba antes, vamos a utilizar esa bobina que está atravesada por una corriente eléctrica. Y luego por el otro, pues seguimos teniendo lo mismo que antes, que es el conectado al amperímetro o al voltímetro, vaya, me da lo mismo, una bobina, ¿vale? Por la cual no aparece corriente ni nada. ¿Veis? Como veis, está en cero. Pues bien, el caso es que si yo ahora dispongo de esta bobina por la cual atraviesa corriente y de la otra que está conectada al cacharro. Si acerco esta bobina, quiero que se vea, pero no sé cómo hacer para que se vea. Ay, qué leches. Si acerco esta bobina, que sería como el imán, la acerco a la otra bobina, ¿veis que aparece que la aguja se mueve un poquito? O sea, aparece una pequeñísima corriente, ¿vale? Si la acerco
aparece una pequeña corriente, si la alejo aparece una pequeña corriente en el sentido contrario, y si le doy la vuelta, por ejemplo, a la bobina, que sería como cambiar el polo del imán, ocurre justamente lo contrario. Si la acerco, aparece una corriente en un sentido, y si la alejo, aparece una corriente en el otro sentido. Bien, también puede pasar que le metamos un núcleo ferromagnético a las bobinas, ¿vale? O sea, yo cojo un núcleo ferromagnético, que son estos cacharritos, que digamos que como es un material ferromagnético, potencia el efecto de los campos magnéticos. Si lo introduzco aquí dentro, esto es un imán bastante tocho, mucho más que antes. De hecho, ahora es capaz incluso de coger mis llaves, ¿vale? Sería como los electroimanes que aparecen, que se utilizan en los desguaces y demás para levantar coches. Uy, que esto está empezando a quemar, me cago en la mar. Bueno, digamos que ahora lo que tengo aquí es un imán, pero mucho más potente. Así que, en teoría, cuando yo repita los experimentos, aquí en la pantalla va a aparecer una corriente bastante superior, ¿vale? Porque los campos magnéticos, la intensidad de campo magnético va a ser mayor. Entonces, acerco, ¡upa!, que se me va. Como veis, es muchísimo más intenso el efecto, ¿no? Y la corriente que obtenemos es mucho mayor porque el imán es mucho más potente. Si acerco esta bobina, este electroimán, a esta otra, aparece una corriente en un sentido. Si lo dejo quieta, no hay corriente. Si lo alejo, aparece una corriente en el otro sentido. Si le doy la vuelta a este imán y cambio los polos, por así decirlo, ocurre justamente el proceso contrario, ¿vale? Vale, luego por último tengo esta disposición en la cual yo tengo las dos bobinas pegaditas la una a la otra, pero lo que voy a hacer va a ser conectar y desconectar la fuente de alimentación, ¿vale? O sea, voy a dejar esto quieto y lo que voy a hacer es variar igualmente el campo magnético, pero no a base de mover este imán, sino de conectar y desconectar la corriente eléctrica que atraviesa estos cables y por lo tanto le da intensidad a este campo magnético, ¿vale? Entonces, si yo ahora voy a desconectar y ahora voy a conectar. Y como veis, como la causa que origina esta corriente es justamente la contraria, cuando apago el sentido de la corriente es 1 y cuando enciendo el sentido de la corriente es otro, ¿vale? Recordemos que en esta especie de voltímetro está tuneado para que el cero esté aquí en el medio, ¿vale? No os fiéis de que el cero esté aquí donde aparece cero, ¿vale? El cero estaría aquí por debajo sería pues un voltaje, una corriente negativa, por así decirlo, y aquí sería en el otro sentido positiva, ¿vale? Vale, en el último montaje, que sería el montaje 3, lo que vamos a hacer es generar corrientes eléctricas, ¿vale? Para eso tenemos un dispositivo que se llama generador de corriente alterna o dinamo, o bueno, un cacharrito bastante más viejo que yo, en el cual colocamos un imán aquí arriba y aquí debajo hay una bobina, ¿vale? Y esta bobina se va a mover, con lo cual por aquí, a medida que yo gire esto, que tengo aquí una ruedita para poder girarlo, lo que va a pasar es que va a variar el ángulo que forma el campo magnético. O sea, el campo magnético digamos que no varía, pero lo que sí que va a variar es el ángulo que forma las líneas de campo magnético con el vector superficie que aparece aquí, con lo cual está variando el flujo, ¿vale? Recordad que el flujo tiene que ver con el ángulo y el vector superficie. Aparece por ahí un coseno, ¿vale? Entre el ángulo y el vector superficie que tiene la bobina esta de aquí. Bueno, en cualquier caso, yo si empiezo a girar esto, lo que ocurre es, no sé si os dais cuenta, que como el campo magnético, la variación sigue una función coseno, que es una función sinusoidal, que va variando de valores máximos a mínimos todo el rato, oscilando, digamos, por así decirlo, la aguja también oscila, porque la corriente que se induce, la fuerza electromotriz inducida, también es como que es oscilante, ¿vale? Esto se llama corriente alterna. ¿Veis que la agujita empieza a hacer tiqui, 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 tiqui? A ver, si lo doy mucho más rápido, es como que a la aguja no le da demasiado tiempo a ir y volver, pero bueno, se ve que sigue siendo una corriente alterna, ¿vale? Que va oscilando. Si lo doy demasiado rápido, ya la pobre aguja se vuelve tola ahí. Pero bueno, entendemos que aquí lo que está ocurriendo es una corriente alterna. Si empiezo a girar hacia un lado, por ejemplo, hacia adelante, veis que empieza la corriente siendo pues negativa. En cambio, si empiezo a girar en el otro sentido, la corriente... es que es difícil verlo. Bueno, no se aprecia, la verdad. Si empiezo hacia un lado, la corriente es en un sentido, si empiezo al otro, la corriente es en el otro sentido. Es que depende...
También depende de si estoy en la parte positiva de la... Bueno, aquí es que se aprecia, ¿vale? Si empiezo a girar hacia un lado, la corriente es positiva. Si empiezo a girar hacia el otro lado, la corriente es negativa. Aquí se aprecia bastante bien. Vale, la siguiente pregunta que os hacen es... ¿qué pasa si giro la bobina? O sea, si meto dos imanes, ¿vale? Si meto dos imanes en lugar de uno, digamos que el campo, el módulo de B va a aumentar, porque ahora el campo magnético es superior. Por lo tanto, al estar multiplicado el campo por la superficie y por el coseno S en el flujo, en teoría va a aumentar el efecto. Y como veis, haciendo el mismo movimiento bastante sutil, un giro lentito, la corriente alterna que aparece alcanza valores mucho mayores, ¿vale? Y entonces, sí, evidentemente afecta el número de imanes que ponga, porque si pongo dos imanes se multiplica el campo magnético B y por lo tanto la corriente inducida es mucho mayor, ¿vale? Y luego, la última pregunta... bueno, esta corriente es alterna, evidentemente, ya os lo dije, pero la última pregunta dice qué pasa si colocamos los conmutadores en el centro. Pues bien, la historia es la siguiente. Los conmutadores son unas pestañitas que aparecen aquí, ¿vale? Estas pestañitas, que no se aprecia bien, son esta y esta. Unas pestañitas. Bueno, pues estas pestañitas están colocadas en los extremos, de manera que esto, cuando gira, la pestañita está como conectada a uno de los lados, esta siempre, y esta está siempre conectada al otro de los lados. No se aprecia nada bien, pero hay aquí como soldado en el medio una separación en zigzag en la parte metálica. No se ve un carallo, pero bueno. El caso es que si yo coloco estas pestañitas que se llaman conmutadores en la parte del centro, no sé si se puede apreciar bien que a medida que yo voy girando esto, es como que cada media vuelta, esto de aquí, las pestañitas cambian y en vez de estar conectado, pues el que estaba a la izquierda ahora está conectado al de la derecha y el que estaba conectado a la derecha ahora está conectado a la izquierda. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que hacemos al poner estos conmutadores en el centro? Es como que cada media vuelta estamos invirtiendo el sentido de giro, es como si estuviéramos cambiando la conexión esta del cable azul y el cable negro, si lo estuviéramos invirtiendo de manera oscilante cada vez que da media vuelta la bobina. ¿Qué logramos con eso? Contrarrestar esa oscilación que hace la corriente eléctrica inducida y obtenemos, en vez de una corriente alterna, pues una corriente continua, ¿vale? Que toma siempre el mismo valor. De hecho, ahora veis que yo empiezo a darle caña y eso, si oscila algo, es porque no consigo mantener siempre el mismo ritmo, ¿vale? Pero veis que es... ¡Ay, que me acabo de cargar el cacharro! Me cago en la hostia. Ay, no me lo cargué. Es que esto es más mierda. Bueno, da igual. Que si esto lo giro, y si lo giro en el sentido contrario, obtengo una corriente, pues en este caso, pues negativa, ¿vale? Si lo giro hacia el otro lado, obtengo una corriente positiva continua, ¿vale? No oscila mientras yo lo hago girar, no oscila, pues en este caso, por ejemplo, siempre negativa y en este caso siempre positiva. Es una corriente continua. Y entonces, en este caso, en vez de generador de corriente alterna, a este aparatito y a este cacharrito se le llamaría dinamo, ¿vale? Que no sé si os dais cuenta de que es funciona en este fenómeno es en el que se basa, por ejemplo, el funcionamiento de estas lucecitas que tienen las bicis, que tú le das, que están conectadas al giro de los pedales y demás, y entonces se enciende. Bueno, da igual. No me hagáis ni puñetero caso, ya está, se acabó la práctica. Conclusiones, perdón. Aparecen conclusiones en todas partes de la hojita, ¿vale? Cuando yo pregunto por conclusiones en una práctica tal que así, en la que estamos comprobando varias leyes, una ley que es la de Faraday-Henry y otra ley que es la de... Ay, ya no me acuerdo, Faraday-Lenz, no sé cómo le llamó Adam, pero bueno, estamos comprobando leyes, ¿vale? Entonces... ¿hemos comprobado si se cumplían las leyes? Pues en cada uno de los montajes hemos comprobado si se cumplía, pues a lo mejor una sola ley, que sería la de Faraday, que básicamente consiste en que aparece corriente cuando variamos el flujo, o también a lo mejor comprobamos, en función de la pregunta que nos hicieran o del fenómeno que estudiásemos, también a lo mejor comprobábamos el sentido de esa corriente y si se cumplía la ley de Faraday-Lenz, ¿vale? O de Lenz, yo no me acuerdo, no sé cómo le llamó Adam, pero vaya. Que cuando pone conclusiones no me pongáis que fue muy bonita y que lo pasasteis muy bien en el laboratorio, sino que me tenéis que poner que efectivamente los resultados a lo mejor se corresponden o no
con las leyes teóricas que estudiasteis en clase, ¿vale? ¿Y por qué? Un besi.